Bendiciones y bienvenidos. Quisiera compartir contigo un secreto de Bathsheba y Uría, que mejor conocido en español como Betsabé y Urías. Estos nombres nos indican cosas muy interesantes. Por ejemplo, el nombre Betsabé en hebreo Bat quiere decir hija, Sheba 7, y Ur quiere decir fuego o llama, y Ya está hablando del Señor. Es decir, que cuando se habla de Betsheba o Betsabé, está hablando de que es la hija de los 7. Y cuando está hablando de Uría, está diciendo, de Urías en español, está diciendo la llama del Señor. Esta historia esconde secretos muy interesantes de cómo recibir revelación de parte de Dios. ¿Por qué David quería tanto a Betsabé que estuvo dispuesto a matar? Ahora él tal vez en este error, en este pecado, pues nos enseña también la palabra un secreto. Pero antes de entrar a fondo a la enseñanza, quisiera compartir con ustedes, por esta razón que quiero hablar de Bathsheba y de Uría y de su padre, Eliam de Bathsheba, quisiera explicar un poquito que cuando la escritura nos es dada, no solo es historia, no solo es ver la historia de cómo David pecó, de quién era esta mujer, de que se estaba bañando y todo eso, sino que hay secretos más profundos en la escritura. Pero hoy solo quisiera compartir uno de estos secretos. Ahora, desde la antigüedad, voy a poner aquí una información al siguiente. Los eruditos de la escritura interpretan la escritura en 4 niveles, y lo voy a leer. Para interpretar la escritura desde la antigüedad han existido 4 niveles básicos que les denominan como acrónimo Pardes, que viene de las palabras, la primera, P de Peshat, que es lo superficial o literal, es decir, cuando leemos la escritura solo superficial, solamente vemos lo que está por encima y no entramos al secreto. La segunda letra de este acrónimo es Remes, que está hablando de las alegorías, de las parábolas, de las claves en la palabra Pardes. Después sigue la D de Derash, que quiere decir que uno ya busca más, inquiere uno, estudia, se mete uno a verdaderamente ver el significado de las palabras, de encontrar realmente cuál es la raíz y de qué está hablando verdaderamente. Pero la última letra de este acrónimo Pardes es la S de Sod. Y aquí al lado escribo cada una de estas palabras en hebreo, que están al revés, porque como le he explicado antes, el hebreo se lee de derecha a izquierda, pero como está configurada la computadora para el español, pues pone las palabras al revés. Así que es la palabra Sod, que quiere decir secreto. Y cuando uno llega a este nivel en el estudio, es encontrar el secreto de la escritura, encontrar el misterio. Y de hecho ese es lo más importante. Ahora, si se le quita el sod a la palabra pardes, si se le quita el sod, la letra samej, queda la palabra pered. Y pered en el diccionario Strong, usted lo puede encontrar ahí, la palabra 6504, que es mulo o mula. ¿Y qué es eso? Es un animal que sale de mezclas y que es un animal que no puede reproducirse, es decir, ahí está su fin. No puede dar fruto, que viene de la palabra parat también en su raíz, que significa dispersar, dividir. En otras palabras, si la escritura no encontramos el sod del secreto de lo que está diciendo realmente, es como si ahí quedáramos. Nos quedamos sin reproducción, nos quedamos sin fruto, nos quedamos realmente sin entender lo que Dios quiere. Por eso la escritura es para entender los secretos. Si no, la escritura será pura historia. Y simplemente vamos a hablar, ay, qué bonita esta historia, qué bonita la historia de David y Betsabé, cómo Dios lo perdona, pero tiene que pagar. No, hay un secreto detrás de todo esto.
y en los niveles de los eruditos estudiando la escritura, pues así es como se encuentra esta interpretación en este acrónimo, pardes, pero le vuelvo a repetir, si se le quita el sod, termina uno como mulo o como mula, que no da fruto. Ahora, es interesante porque la misma escritura nos enseña en el Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Dice que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y también si nosotros volteamos las letras pardes, vemos ahora la palabra sefard, de donde viene la palabra sefardí, que está hablando de todos aquellos judíos exiliados. Pero esta palabra aparece en la escritura en una sola ocasión en Abdías. Y está haciendo, de hecho es una cita muy poderosa, que guarda muchos secretos. Pero ¿qué nos enseña esta palabra? Sefard, fíjese que hasta hoy en día los estudiosos viendo esto y pues no entienden realmente, muchos de hecho dicen que Sefard es España porque así es como de alguna manera se vincula, pero nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que se refiere a esta palabra en el hebreo, ya viendo su pictografía, numerología y todo esto, vemos que se refiere a los que primero estudian el Sod. Es decir, no es como pardes que la última letra es el sod, sino que en esta palabra sefard, primero es el sod y después lo demás. Es decir, nos da la indicación de que estas personas estudian primero los secretos de la escritura para poder después leer todo lo demás. Ahora, vamos a entrar a esto que le quiero comentar, un pequeño pensamiento de Betsabé y Eliam y Urías. Dice en segundo libro de Samuel 11:3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Esta mujer David la vio bañándose. Ahora, algo muy interesante. Mucha gente realmente no se ha metido a ver realmente dónde estaba Betsabé y qué era lo que estaba haciendo, porque la escritura solo dice en la traducción se estaba bañando, pero no era un baño cualquiera. El baño que estaba desarrollándose esta Betsabé era lo que se llama mikvé, que es un baño ritual de purificación. Tanto le llamó la atención a David que dice que él se levantó al caer la noche de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David en su lecho? Pues es casi seguro que estaba meditando en la palabra, porque eso es lo que él hacía en su lecho, y hay citas que nos hablan de eso. Entonces se levanta, va al terrado. ¿Por qué a un terrado? Porque es un lugar muy especial también para orar y para meditación. Recuérdese que cuando recibe el éxtasis Pedro, ¿dónde estaba? En la azotea. ¿Dónde estaban los apóstoles o discípulos cuando recibieron el Pentecostés? Cuando vino en esa fiesta Shavuot, que vino el Espíritu Santo. Estaban allá en el aposento alto. Entonces es un lugar que corresponde a estar en un nivel elevado. Pero el baño que estaba haciendo Betsabé era un baño ritual, le comento, y estaba dentro del palacio, es decir, casi como se ve en esta imagen, estaba David ahí en un terrado, y al ver hacia abajo en el mismo patio del palacio, que era como se acostumbraba según los libros de usos y costumbres, y que lo acabo de corroborar antes de iniciar esta grabación, podemos ver nosotros que estaban en el patio, estos lugares que hacían como pozos o cisternas, y estos lugares donde se bañaban, pero este baño era un baño ritual. Este baño era para la purificación de inmundicia. Entonces David, ¿por qué le llamó tanto la atención a esta mujer? Dice que vio que era hermosa. Ahora, tenemos que entender una cosa, no había mucha luz en esa hora que David sale. ¿Por qué? Porque dice que era al caer la tarde, o sea, ¿cuánta luz había en ese lugar? No era mucha luz.
Entonces la hermosura a la que se refiere realmente no era una hermosura literal, sino que estaba viendo David en esta mujer algo muy interesante que le llamó la atención, y era su hermosura espiritual. Una mujer que buscaba purificarse, una mujer que buscaba hacer la voluntad de Dios, una mujer que buscaba lo que era de parte de Dios. Es decir, no era cualquier tipo de baño. Y no crea que ella se estaba simplemente bañando pensando que David la iba a ver, sino que era un baño de purificación. Y era lo que estaba buscando ella hacer en ese lugar. Ahora, David la ve, pregunta por ella, por esa hermosura que él tal vez no había conocido. ¿Por qué? Porque las personas, mujeres anteriores que él había tenido en su vida, como Mical, la primera hija del rey Saúl, pues a ella no le interesaban las cosas de Dios. Usted se recordará que él, cuando venía danzando gozoso con el arca y la presencia de Dios, dice que ella lo menospreció en su corazón. Y de hecho hay unas versiones que dice que cuando ella lo vio le dijo: te viste como lo más vil, como un cualquiera. Incluso hay unas versiones que dice que se veía como un perro. Oiga, qué tremendo lo que externó esta Mical delante de él, de tal manera que David había tenido experiencias terribles en cuanto a las mujeres, porque había encontrado que no les interesaba realmente la búsqueda de Dios. No había encontrado a alguien que verdaderamente anhelara a Dios con todo su corazón. Ahora, por eso fue que esta mujer Betsabe le llamó la atención, porque vio que estaba haciendo un mikve, que es algo muy importante para el pueblo de Dios, y vio que ella estaba haciendo este rito de purificación, y entonces pregunta, y algo que me llama la atención es que estos tres nombres, Betsabé, hija de Eliam y mujer de Urías Eteo, los tres nombres esconden secretos muy tremendos, muy profundos. Por ejemplo, el primer nombre, Bat-Seba. Bat, ya le dije que es hija. Sheba, 7. Hija de los 7. ¿De qué está hablando esta palabra? Hija de los 7. En correspondencia con lo que se recibe de parte de Dios, sabemos que hay 7 luces muy interesantes de estudiar del diseño que bajó del cielo para hacer la menorá en la tierra, que corresponde también esta menorá a los 7 días de la semana, a 7 notas musicales básicas y a 7 partes del cuerpo vitales. Es decir, estos 7 representan muchas cosas interesantes dentro de la escritura, que de hecho ya hemos estudiado esto en este mismo canal. Nosotros vemos, por ejemplo, también los 7 espíritus de Dios. Entonces, cuando dice ahí que era Bat-Sheba, que era hija de los 7, es decir, que esta era como si ella fuera una menorá, un lugar de luz, un lugar donde se enciende. ¿Y por qué era esposa de Uría? Porque exactamente el fuego del Señor es lo que debe de encender la menorá. Es decir, no es solamente historia, sino que vemos un secreto muy interesante detrás de estos nombres. Ella, hijo de los 7. Ahora, a que en el pasado ha querido haber, personas, hijos de 7 también, representando la menorá, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, aquellos que se dice que eran hijos de Sheba, y esa palabra es la misma de aquí, Sheba, que quiere decir hijos de los 7, pero en la versión en español le ponen Eseba, hijos de Eseba, que dicen que eran judíos ambulantes que querían hacer un exorcismo, y pues no pudieron. Los enviaron desnudos, los enviaron golpeados, y el espíritu inmundo tuvo más fuerza que ellos. Ahora, ¿por qué hijos de 7? Porque esto es una representación muy importante. Por medio de estos 7 canales viene la bendición de Dios a la tierra. Nosotros vemos la menorá manifestada en muchos aspectos en la escritura, incluso
cuántas iglesias son a las que les da mensaje en el libro de la Revelación o Apocalipsis. 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia, los 7 ángeles, las 7 estrellas que están en la mano del Señor. Y dice que esas 7 estrellas, pues en el versículo 21 dice dice que era Betsabé, hija de Eliam. Ahora veamos el nombre Eliam, que está compuesto de 2 palabras, El, que es Dios, y Am, que es pueblo, es decir, pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué es esta Betsabé o Batseba, hija de Eliam, del pueblo de Dios? Porque la menorá, por medio de la cual se recibe esta luz de parte del cielo, pues es para el pueblo de Dios. No es para una persona en específico. Ahora, ¿qué es lo que significa esto con David? ¿Por qué David, él vio algo especial, algo hermoso, que trata con la purificación, lo cual David deseaba con todo su corazón? ¿Cuántos salmos no escribió diciendo, purifícame, lávame, Señor? ¿Por qué? Porque sabía que por medio de esta luz, de Batseba, es decir, de la hija de los 7, de estas emanaciones y de esta luz, él podía ver su condición. ¿Qué fue lo que él dijo también? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Es decir, él quería este conocimiento, él quería este entendimiento. Al desear a esta Batseba, lo que él estaba realmente deseando era esa gracia de Dios que había en ella. Ahora, ella era hija de Eliam, es decir, del pueblo de Dios. ¿Por qué es del pueblo de Dios la menorá o la hija de los 7? Porque esto no es para una sola persona, sino para todos. Es decir, cuando Moisés sube al monte y recibe la ley, la Torá, recibe la luz realmente de parte de Dios para el pueblo, es para el pueblo, no es para Moshe solamente. La revelación no es solamente para él, sino para todo el pueblo. Pero se tiene que ir enseñando, se tiene que ir instruyendo, se tiene que llevar al nivel que el pueblo lo pueda entender. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué era Betsabé esposa de Uría? Porque es con este fuego del Señor que se enciende la menorá, lo cual es para el pueblo de Dios. Eliam, el pueblo de Dios. Entonces, qué tremendo que David, de alguna manera, lo que nos enseña este secreto, es uno de los muchos secretos que esconde esta historia, pero quisiera comentar esto. ¿Por qué? Porque si usted entra a mi canal se dará cuenta que muchas de las enseñanzas que yo subo, pues tal vez están un poco, son enseñanzas que a lo mejor no ha ido antes, o que tal vez están un poco diferentes. Pero ¿por qué es que lo hago yo esto de parte de Dios? ¿Por qué? Porque yo he reconocido también que la revelación no es para uno solo, no es para el pastor, no es para el apóstol, no es para el profeta, el evangelista tenerlo, sino que le corresponde al pueblo de Dios. Es decir, si nosotros hemos recibido una revelación, es para compartirla. Claro, tenemos que tener cuidado a quién la compartimos, porque pueden pisotear las perlas. Claro, tenemos que tener cuidado a quién se la estamos dando, pero es del pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita esto. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y estamos hablando de un conocimiento no terrestre, no de esta creación. Estamos hablando de un conocimiento que llega por parte de Dios en la representación de lo que es la menorá. Recuérdese que cuando Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a hablar, y son 7 espíritus que vienen sobre él, los cuales representan el fuego, las llamas que están encendiendo la menorá. De tal manera que David, cuando él estaba ahí viendo esto, lo voy a volver a leer en el segundo libro de Samuel 11:2, dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahora,
el hecho de que David se levantara al terrado en esta hora era también porque no era simplemente porque estaba aburrido, pues ¿qué hago? Pues voy a salir al terrado. No, era un tiempo específico de oración que él estaba desarrollando, de meditación, y el hecho que estaba en su lecho era porque se dice también, según los estudiosos, que era donde se acostaba o se sentaba para tocar el arpa que él tenía, donde le venía la inspiración, y de hecho unos secretos más profundos dicen que él ni la tocaba, que un viento venía y tocaba las cuerdas mientras él estaba deteniendo el arpa, y que era un ángel el que venía a ministrar, y entonces él recibía una revelación de parte de Dios, y por eso es que escribió tantos salmos, porque se conectaba con esa ministración musical y él podía entender lo que estaba escondiendo aquel mensaje que le llegaba por medio del arpa, que cuando se levanta al caer la tarde, iba a orar él ahí en el terrado, no iba porque estaba de ocioso como muchas gente ha pensado o ha dicho, no, estaba ahí porque estaba orando. Ahora dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real. Esto también es muy representativo. El hecho de que él se paseaba nos indica que realmente estaba en un lugar terrestre, pero también su alma estaba en una dimensión espiritual. Se paseaba. Recuérdese que le dijo Dios a aquel querubín: te paseabas en medio de las piedras de fuego. Esto corresponde a algo que estaba en una oración, en una meditación cuando él vio esto. Dice, vio desde el terrado de a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Le vuelvo a repetir, el baño que estaba desarrollando era un mikveh, era una purificación para ella, y dice que era muy hermosa, lo cual también le recuerdo que no era algo literal, aunque también está la parte literal como explicamos al principio, pero existe el sod del secreto, y esto se refiere a que ella tenía un alma muy parecida a la de David. Por eso es que se conectó rápidamente con ella y quiso saber quién era ella, quiso tomarla, porque él quería esto. Ahora, esto, le vuelvo a repetir, en la historia lo podemos ver como un adulterio, como lo que dice la escritura y el pecado que cometió David, pero esconde un secreto detrás de esto, y este secreto es que muchas ocasiones los siervos pueden tomar los secretos que Dios les da y no compartirlos. Mas sin embargo la escritura dice en esta versión Biblia el día Lucas 11:52, hay de vosotros expertos en la ley, expertos en la Torah, porque os habéis adueñado de la llave del conocimiento, vosotros mismos no habéis entrado, y a los que querían entrar les habéis cerrado el paso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tal vez conoce la escritura, pero que no le enseña al pueblo, que no comparte lo que ha recibido de parte de Dios. Y nosotros, si tenemos la llave del conocimiento, no nos podemos adueñar de ella. Eso era el problema. Por eso, David, ¿cómo quieres tú tomar la revelación, la hija de los 7? ¿Cómo quieres tomar tú eso si eso le corresponde? Es hija del pueblo de Dios, es hija de Eliam y es esposa de Urías, de la llama del Señor. Es decir, esta menorá está encendida para que el pueblo pueda tener el conocimiento. ¿Para qué? Para salir adelante de cualquier situación. Ahora, algo muy interesante de esto es que esa luz de la menorá también nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz. Y también lo que corresponde a esto es que cuando una persona conoce a Jesucristo y no quiere compartirle a los otros de Jesucristo, no quiere predicar de Jesucristo, no quiere compartir el amor que ha recibido de Jesucristo, y es lo mismo como lo que David estaba haciendo, tomando algo que no es para él, porque esto es para todos aquellos que
quieren, que creen, aquellos que necesitan este mensaje, pero David lo estaba tomando para él mismo. Entonces, es importante que nosotros podamos predicar la palabra. Si nosotros hemos conocido al Señor, si nosotros hemos tenido una experiencia viva con Él, tenemos que compartirlo con los demás. Así que espero que este pensamiento sea de bendición para tu vida y que siempre podamos ser edificados. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, me la puedes poner ahí en los comentarios del video. No olvides de compartir también con tus amigos, con tus familiares estas enseñanzas, de hablarles tal vez del canal, si no estás suscrito, suscribirte y poder así eh, promover o sacar a la luz estos secretos de la palabra y que sean de bendición para nuestra vida, no para pelear, no para discutir, porque a veces hay gente así también que solo busca eso, sino que nuestro propósito es dar a conocer al Señor Jesucristo y que todos puedan tener este privilegio de tener esta potestad de llegar a ser hijos de Dios. Así que Dios te bendiga junto con los tuyos, con tu familia y hasta la próxima.